Fálase, do que se fala en praza.gal. Hai poucos días coñecemos a sentenza da Audiencia da Coruña sobre o accidente de Angrois. Ese ditame xudicial respondeu aos recursos formulados contra a primeira sentenza e, sobre todo, absolveu o ex-xefe de seguridade do Adif, que en primeira instancia fora condenado ao mesmo nivel que o maquinista do Albia sinistrado en Angrois. O maquinista agora, polo tanto, queda como único culpable do sucedido a ollos da xustiza. Despois da primeira sentenza, en xullo de 2024, conversamos devagar con Jesús Domínguez, o presidente da Asociación Víctimas Albia 04155, que daquela nos explicaba a importancia que tiña para este colectivo que o Adif, na persoa dese cargo agora esculpado, fose sinalada tamén como culpable do accidente. Eu son David Lombao, en Praza.gal, tamén co compañeiro David Reinero. Despois deste novo pronunciamento xudicial, volvemos a saudar a Jesús Domínguez. Jesús, moi boas, benvido a Praza. Hola, buenos días. Jesús, o primeiro que che queríamos preguntar é cal é a valoración global desa sentenza por parte da plataforma de víctimas. Bueno, pues es una sentencia que entendemos que manda un mensaje terrible, no solo para las víctimas y familiares, sino para toda la sociedad, ¿no? Cuando el Estado es el que origina las tragedias, como en este caso, pues yo creo que pone todas sus instituciones y aparatos de poder para eximir cualquier tipo de responsabilidad, y en este caso pues finalmente lo ha conseguido con la absolución de la Adif por parte de la audiencia, ¿no? Entonces resulta que un director de seguridad pues puede desconectar un sistema de seguridad porque genera retrasos, puede obviar hacer un análisis de riesgos al que lo obliga la normativa, y está incluso esto en los hechos probados, y puede haber una línea en la que no hay ni una señalización de la curva ni una baliza, y aquí no ocurre nada. Entonces, pues lo terrible es que parece que no aprendemos, y esto pues lo único que puede pasar es que pues se repitan las tragedias como así ha sucedido recientemente. Bos días, Jesús. A audiencia aumenta boa parte das indemnizacións e mesmo as persoas con dereito a recibir indemnización. Que valoración fas diso? Bueno, la verdad es que es una cosa que nosotros desde la asociación nunca hemos reclamado, siempre decíamos que queremos verdad y justicia, y mi valoración personal, además, pienso, suena un poco así, pero yo creo que además la ponente debe estar en pecado y ha pensado que a lo mejor poniendo más dinero, pues a lo mejor a algunas víctimas les parecía bien, ¿no? Como decía, yo creo que lo terrible es que no se asuman responsabilidades, que se culpe exclusivamente, ¿no?, al maquinista. Y la verdad es que lo de las indemnizaciones pues para nosotros está en un tercer plano. Despois da primeira sentenza da que falábamos antes, en 2024, nos comentaba aquí en Praza que esa sentenza tamén podería valer para que os responsables de Adif, do goberno, das diferentes institucións, pensaran dúas veces antes de inaugurar unha liña sen toda a seguridade. Cree que agora estamos na mesma situación? Cree que esta sentenza manda unha mensaxe contraria? Como ve agora esa cuestión? Yo creo que manda un mensaje contrario. Yo creo que cuando hay una tragedia de esta se puede o culpar o aprender. Y aquí el Estado lo que eligió fue culpar. Ambas a la vez no se puede. No se puede o culpas o aprendes. Y aquí lo que se eligió es culpar desde el minuto uno, desde Feijóo o desde el Partido Socialista, pues se culpaba al maquinista, ¿no? Y pese a que luego hubo 2 procedimientos de infracción, ¿no?, por incumplimiento de la normativa de seguridad ferroviaria, y una auditoría de la cual tampoco se ha hablado mucho, una auditoría que se hizo a Renfe y a Adif en el 2018 y 2019, que era terrible porque lo que se decía es que ni se hacían los análisis de riesgos, que el personal lo desconocía. Bueno, era una cosa, la verdad es que bastante lamentable. Entonces el Estado aquí lo que eligió fue culpar al maquinista y no aprender pese a esos procedimientos de infracción, pese a esas auditorías, y al final, pues como consecuencia, pues tenemos lo de Ademuz. Yo estoy convencido que es consecuencia de todas estas chapuzas, ¿no? Porque que diga el ministro que es, creo que ha dicho que es tremendamente extraño, ¿no? Pues a los japoneses no les parece tan tremendamente extraño. Ahí llevan desde 1960 que se inauguró la alta velocidad y no ha habido ni un herido, ni un fallecido, ni un accidente, ni un descarrilamiento por alta velocidad. España tiene el récord mundial, de lejos, de accidentes y víctimas mortales de alta velocidad. No hay un caso ni que se acerque a lo que ha ocurrido en España. A audiencia di que a súa propia sentenza non é recorrible en casación ante o Supremo. Queda algunha vía xudicial? Que lles din os abogados?
La única vía judicial que yo tengo entendido es el constitucional, que tiene que ser algo que vaya contra los derechos fundamentales. Yo no soy abogado. A mí lo único que se me ocurre, pero es muy complicado, porque incluso hasta en Europa, yo creo, aquí lo que ha habido, yo creo que es una injerencia por parte del Estado en algunas cosas, aparte de la Fiscalía y la Abogacía del Estado, que bueno, eso no supone que no tengas una tutela judicial efectiva, pero yo creo que lo más grave para mí es que los peritos independientes, que es lo más importante en un juicio, no los de parte, la Xunta impuso. Trató de imponer a los 3, impuso a 2 y al que no impuso fue porque desgraciadamente parece que no tenían ningún ingenio de telecomunicaciones, pero los impuso y evidentemente estos peritos, pues lo que han dicho como buenos funcionarios de la Administración del Estado, es decir, y sin experiencia además ferroviaria, es decir que estaba todo correcto. Curiosamente, el que salió por sorteo coincide con las tesis de la Agencia Ferroviaria Europea, que indica que, bueno, que había que haber analizado el fallo humano, haber hecho ese análisis de riesgos y que de haberlo hecho, pues se hubiera puesto medidas. Entonces, a mí solo se me ocurre ir por ahí y porque España, además, la audiencia es un organismo que la ponente está politizado, lo elige directamente el Consejo General del Poder Judicial y el Consejo General del Poder Judicial lo elige el Partido Popular y el Partido Socialista desde que existe la democracia, ¿no? Entonces, a mí la única vía que se me ocurre es ir por ahí por una justicia politizada, que no lo digo yo, sino lo dicen los hechos. Incluso hay informes de Bruselas que hablan de la preocupación que tiene por la politización de la justicia en España. Nosotros vamos a intentar convencer al abogado de ir por ahí, pero bueno, habrá que ver qué opina él como técnico y como conocedor, pero yo creo que lo deberíamos hacer aunque sea un poco simbólicamente, aunque seguramente el Constitucional, dominado ahora, como dicen, ¿no? Además, por los progresistas, los conservadores, ya incluso no hace falta, ya sabes que los del Supremo son los del Atleti y los otros son los del Depor, o sea, da igual, que cada uno ya incluso no se cortan en hablar de ese tipo de cosas. Unha vez que a plataforma non conseguiu o seu obxectivo, que era que resultase condenado alguén do Adif, do Estado, plantéxase a plataforma vano valorar a posibilidade de apoiar un indulto parcial do maquinista para que non entre na cadea? Bueno, pues esa es una buena pregunta que pues yo no puedo responder porque tengo que preguntar al resto de víctimas y familiares. Yo tengo mi opinión personal y, bueno, ya la digo, es que evidentemente yo creo que para mí no tiene ningún sentido que entre el maquinista en la cárcel. Es mi opinión, pero yo soy el presidente de la asociación, hay gente que ha perdido hijos, hermanos, familiares, y lo que habría que hacer es pensar qué opina la mayoría y si tiene esto consecuencias jurídicas o no, que no lo sé, que yo entiendo que no. Pero es una cosa que evidentemente la tendremos que plantear en una asamblea porque toca un tema muy sensible. Esta nova sentenza chega, mencionábamoslo antes tamén, en plena actualidade, non? Por ese accidente de Adamuz. As causas parecen, evidentemente, ben distintas. Non sei se ata que punto este accidente pode enrarecer o debate sobre Angrois, o precedente de Angrois condicionar o debate sobre este. Non sei ata que punto vedes que poden influir de alguna maneira. O sea, sí que lo condiciona. Y lo primero que intenta, yo creo que tanto el gobierno como la oposición, es desligarlo de Angrois. Lo primero es decir que no es un accidente de alta velocidad, incluso muchos medios de comunicación, ¿no?, con determinado, iba a decir, no sé si prestigio, pero bueno, que lo ve mucha gente, pues están totalmente desinformados y hablan de que es el primer accidente de alta velocidad. Y evidentemente lo hacen porque siguen instrucciones y aparte porque son unos ignorantes, porque yo creo que lo más desgraciado de Angrois es que se llevó como un accidente que hubiera ocurrido en Galicia, como si fuera una cosa solo, ¿no?, que ocurrió en Galicia, ¿no?, y cuando era una cuestión de Estado, porque la infraestructura, el administrador era DIF y era el Estado, pero se intentó por todos los medios hacer algo local, que lo cual iba a tener mucha menos repercusión. Porque a mí me sorprende que grandes medios, no hable nadie, y eso que yo intento cuando hablo con los medios explicárselo, pero es un desconocimiento total de esos procedimientos de infracción, de esas auditorías, de que no hay una investigación independiente, ¿no? O sea, yo creo que con todo eso habría para dar y tomar, ¿no?, al gobierno y a la oposición y al Estado, en el sentido de, oye, es que aquí había avisos, es que se estaban haciendo las cosas mal. Pero yo creo que no, desgraciadamente creo que hemos aprendido muy poco de Angrois y lo que se ha aprendido ha sido gracias a nuestras denuncias en Europa, que nos acompañó Ana Miranda, y esas auditorías que le pusieron un poco la pila, yo creo que al gobierno, a hacer lo mínimo, a hacer un plan de acción
que yo creo que sinceramente no se está cumpliendo por lo que ha ocurrido en Adamuz y porque además una de las cosas que había que hacer era esta nueva organismo investigador de accidentes que está aprobado creo que desde agosto del 2024 creo que es, y todavía ese organismo no existe. Y si no se hacían los análisis de riesgos y cuando en 2018 y 2019 no tenían ni idea, pues le habrán vendido la moto a la Unión Europea diciendo que tenemos un plan de acción, pero mi sensación es que las cosas han seguido haciendo mal y al final estos accidentes son multifactoriales, hay muchos fallos y habrá causas profundas, raíz de que nos hagan, o sea, que te intenten vender. Es que si no, al final, el maquinista, tú me contabas hace un momento, no es similar. Bueno, puede ser similar, porque al final puede ser un fallo humano del soldador o el de la máquina que estaba soldando. Entonces es su culpa porque no lo hizo bien. O sea, me refiero, al final echarle la culpa al fallo humano, aparte es una soberana estupidez, que es una cosa muy fácil porque al final ya sabemos que los humanos intervienen en todas las infraestructuras y al final todos los humanos cometen fallos, o sea, lo cual es una tontería y puede pasar incluso que le echen la culpa al factor humano. Yo creo que la única ventaja es que ahora hay una empresa privada que es Sirio, que evidentemente no va a seguir la rueda del molino del Estado y ahí sí que van a tener un problema, porque en nuestro caso nosotros teníamos a todo el mundo en contra. Las empresas eran Renfe, Adif, Fineco, todas participadas por el Estado y luego la Fiscalía, el Gobierno y el Ministerio de Transportes. O sea, no había, solo eran las víctimas las que iban a la contra, pero ahora van a tener una empresa multinacional potente que yo creo que no va a permitir determinadas cosas. E a última pregunta xa, Jesús, que recomendación daría ás vítimas de Adamuz? Bueno, ahora estarán pasando momentos muy malos. Yo creo que, bueno, ahora, si lo escuchan más adelante, yo pues que se asocien, que cuando les pregunten los periodistas respondan lo que ellos quieren, no lo que les preguntan los periodistas, porque muchas veces, depende de los medios, les van a preguntar por la lágrima, por la sensibilidad, y ellos lo que quieren es verdad, y lo que tienen que hacer es exigir una investigación independiente y sobre todo no dejarse manejar por los partidos políticos porque claramente lo van a intentar y ellos tienen que ir a buscar su verdad, su justicia y su reparación. Y crear una asociación y unirse. Yo creo que la unión hace la fuerza y yo creo que eso es lo más importante. Pois agradecemoslle moito, como sempre, Jesús Domínguez, o presidente da Asociación Víctimas Salvia 04155, que nos acompañase en Praza.gal e nos dedicase estes minutos para analizar esa segunda sentenza sobre o accidente de Angrois. Jesús, moitas grazas. Pues muchas gracias a Praza, porque además es de los pocos medios que hace un seguimiento riguroso y objetivo de la tragedia y da mucha tristeza ver cómo los grandes medios pues publican así de claro, pues, como dicen ellos, bulos y falsedades, y lo hacen incluso medios que se quejan de los bulos y de las falsedades.